Gracias, Jesús. Así, Señor, queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. Amén. Feliz año nuevo a todos aquellos que quizás no nos vimos, no compartimos. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Y qué fácil es decir feliz año nuevo. Es fácil. Y habrá alguien que dirá, feliz a lo mejor para ti, pero para mí es complicado y difícil. Amén. Pero se dice feliz año nuevo para no decir otra cosa, para que al menos sea agradable, ¿no? Pero ¿saben qué? Y esto creo que lo puedo decir con autoridad. ¿Saben por qué? Porque lo he vivido. Y cuando uno vive y tiene la experiencia, lo puede hablar con autoridad y con seguridad y con fe. Amén. Por eso no solamente tenemos que ser cristianos de palabra y de boca, sino también de nuestro vivir, de vivencias y experiencias. Porque Dios existe, Dios es real. Jesús es real. El Señor hace milagros. Bendito Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Y qué cristiano vamos a ser si no experimentamos la gloria de Dios? Porque luego podemos ir y dar un consejo con autoridad. Amén. Y yo te voy a decir, ahora en un momento, luego le voy a pasar a Javier para que él nos comparta la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo. ¿Qué necesitas para tener un año feliz? Y el tópico de siempre, sí, necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios, pero mi vida sigue igual. Pues haz algo, cambia las cosas, pero sí que la solución es Cristo. Aunque parezca el tópico de cada domingo, Jesús es la solución. Y yo lo puedo decir porque yo lo experimenté. Hermanos, salí de una depresión, no veía, tenía 17 años y ya no quería seguir viviendo, mi madre lo sabe. Porque fui a ella que ya estaba destrozado, no podía más. Y me fui y yo ya había aceptado al Señor, era cristiano de pequeño, pero esa vez sí que tuve un encuentro con Él. ¿Saben por qué? Porque me lancé. Y le dije, Señor, no me importa nada en esta vida porque nada me llena. Al contrario, quiero quitarme la vida. Y me entregué de pleno al Señor. Y no fue fácil. Tuve que pasar por momentos, hermanos, y momentos de soledad. Yo me acuerdo que estaba los fines de semana solo en Alcudia y iban pasando el tiempo. Pasó un año, pasó 2 años. Y yo amaba al Señor, pero también quería ver algo, necesitaba algo más. Y ahí aprendí, hermanos, que debemos poner a Dios siempre en primer lugar. A veces, hermanos, venimos a la iglesia o somos cristianos porque queremos algo y Dios te hace venir a la iglesia para que tengas una relación con Él y Él sea lo más importante y tú le entregues todas las cosas. ¿Y saben qué ocurre cuando haces esto? Que el Señor empieza a ordenarte la vida y cosas que tú no pensabas ni imaginabas se empiezan a hacer realidad. Porque Dios conoce lo que tú necesitas. Y pasaba el tiempo, hermanos, y como que sentía de parte de Dios, sigue adelante, confía en mí. Y lo digo para los jóvenes también que a veces nos desesperamos. Poco a poco el Señor empezó en su tiempo a darme todo lo que yo necesitaba. Pero lo que debemos hacer, hermanos, es confiar plenamente en Él. Por eso, ¿quieres tener un feliz año nuevo? Entrégate al Señor. Dile que sí. Dile, Señor, aquí estoy. Toma la decisión y dile, te entrego todo. Te entrego mi vida. Si tienes hijos, dile, te entrego mis hijos. Te entrego todo lo que tengo, Señor, y lo pongo a tu disposición para que tú hagas lo que tú quieras.
Y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Y vivirás feliz. Vivirás contento. Vivirás en poder. Vivirás en gloria. Disfrutarás de levantarte todas las mañanas. Y levantarás tus ojos y dirás: gracias, Señor. Hermanos, si se rompen cadenas, se rompen yugos, se rompen ataduras, y Dios te da todo lo que necesitas, eso es tener un año feliz. Tener a Cristo en nuestro corazón y entregarle a Él todas las cosas. Amén. Bendito Dios. Por eso te animo a seguir adelante, a poner a Dios en primer lugar, y ya verás como todo se va a ordenar. Bendito Dios. Y todo para la gloria de Él. Y acuérdate de esto, acuérdate de este día. Anótalo. Dios te dará más de lo que tú te imaginas. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Por eso, Señor, queremos juntos hoy, bendito Rey, presentarte este día, este año, Señor. Cada vida y cada corazón aquí en la iglesia, Señor. Tú sabes, tú conoces, Señor, las necesidades. Tú conoces cada uno, Señor amado. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos envuelvas de tu amor, de tu gracia, y que nosotros lo entendamos. Bendito Dios. Y que tú hagas todo lo que tengas que hacer en nosotros, Señor. Ahora, Padre Santo, que tu palabra penetre en nuestra vida, en nuestro corazón. Que entre por los oídos, Señor. Y no salga por el otro, sino que lo atesoremos en nuestro corazón. Y esa semilla, Señor, que será sembrada, crezca, Señor, y lleve frutos. Lleve frutos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, Javier. Vale. Pues hermano, es verdad que habrá momentos, como decía el pastor, que dices: ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Por dónde voy? He perdido la onda. Es verdad, no te lo niego. Porque Jesús nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús, es así. Entonces, hermanos, me gustaría que abrieseis la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, Mateo 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Una porción que la hemos escuchado 1000 veces, una porción que puede traer mucha bendición, y estoy seguro que mucha gente ha sido bendecida con esta porción, pero ha traído mucha maldición por falta de una buena comprensión de la palabra, hermanos. Hay gente que se mira la palabra solamente por encima, no pregunta la palabra. No le pregunta: ¿qué quieres decir aquí, Señor, en tu palabra? No, lo coge así por las buenas. O a veces también gente que la manipula para hacer que diga lo que ellos quieren que diga, ¿verdad? Pero si cogemos la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, sabiendo que toda la palabra es uno, no es un versículo que la quito de aquí para hacer lo que yo quiero que en este versículo, sino que es todo. Tiene que cuadrar todo. Si no cuadra todo, algo no va bien. Pero esta palabra es muy importante entenderla, ¿verdad? Por tanto, vamos a leer. Si quieres leer, Sebastián, con voz de trueno, esta que tienes tú, del 13 al 20, Mateo 16, del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Los que tengan espada larga, y las que la tengan corta, espada corta. Pero
Vamos a leer estos versículos, hermanos. Del 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Que el Señor bendiga esta palabra, hermanos, en nuestros corazones. Por favor, si quieres proyectar la primera parte, exactamente. Fijaos bien, el problema de la comprensión o del entendimiento claro de esta palabra depende del griego y del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Pero del comprender las palabras en el griego. Aquí, el griego, el koiné, el griego en el que ha sido escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos aclara este malentendido que ha habido histórico porque se ha querido entender mal, porque ya veis que no es tan complicado entender esto, y que ha traído gran confusión y gran maldición a la Iglesia del Señor. Vamos a ver, en primer lugar aquí le está diciendo, tenemos que entender los términos. Petra, roca, es un nombre femenino que significa una roca grande. Esta es una Petra. ¿Veis qué pedazo de roca hay aquí enorme? ¿Verdad? Esto es una Petra. Esto es una roca enorme, una Petra. Y Pedro, Petrus, es un nombre masculino que significa una piedra, un fragmento de Petra. Si esta Petra se rompiera por aquí, por los lados, saldrían fragmentos y serían piedras, ¿verdad? La roca es esta, y de la roca, si se rompe o se pica, saldrán piedras. ¿Veis? Es fácil de entender esto, ¿verdad? Petra, roca. Petrus, piedra. Tú eres piedra, una piedra. No eres la roca, Pedro, no eres la roca. Tú no eres la roca, tú eres una piedra. Y entonces aquí nos dice que Jesús estaba muy lejos de Jerusalén, anuncia su muerte y les pregunta a sus discípulos, dice, oye, ¿qué se dice por aquí? ¿Qué se dice por aquí de mí? ¿Qué se dice por aquí de mí? ¿Qué se habla? ¿Se habla bien? ¿Se habla mal? ¿Qué es lo que se dice? ¿Estáis al tanto? Y yo, sí, sabemos lo que se dice. Dice que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas que ha venido antes. Esto es lo que se dice por aquí. Vale, de acuerdo. Esto es lo que dice la gente que hay fuera. Pero vosotros que hace 3 años que estáis conmigo, que me habéis escuchado, que me habéis conocido, que habéis compartido mi comida, mi camino, que hemos tenido una gran comunión, ¿vosotros qué decís que soy yo? Yo ya sé que lo que dirá la calle dirá lo que le dé la gana, pero vosotros, ¿qué decís quién soy yo? Y hermano, que yo lleve una pregunta ya para empezar, que es conmovedora. Si tú has tenido una experiencia personal con el Señor, no una experiencia de religión, sino una experiencia personal con el Señor, en este tiempo que tú vives con Él en comunión, ¿qué dices que es el Señor para ti? Estamos cantando unas canciones hermosas sobre la identidad. ¿Qué dices? Sebastián nos ha estado compartiendo de la experiencia. ¿Qué has experimentado tú con Jesús?
¿Qué has experimentado? Si tú eres del Señor, si te has nacido de nuevo, tú tienes experiencias con el Señor. Quizás te han pasado desapercibidas, pero estoy convencido que si tú eres una nueva criatura en Cristo y tú te pones a reflexionar un poco, ¿verdad? Tú podrías escribir tu Biblia personal de cómo has sido sacado de Egipto y cómo estás en el camino de Canaán con el Señor. Con un montón de experiencias maravillosas. Pero a veces hay tantas cosas que nos ocurren alrededor que perdemos de vista nuestra realidad y no confesamos la experiencia, no solamente el saber, no solamente el creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino experimentar el poder de este Cristo que es el Hijo de Dios que vive en tu vida y en mi vida. Esto es importante, hermanos, ¿verdad? Y entonces Pedro es el que habla más enseguida, que habla en primero, ¿verdad? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una confesión tremenda, hermanos. Cristo, quiere decir Mesías. Tú eres el ungido por Dios para salvarnos, para salvar a la humanidad. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo de Dios. No es que tú seas simplemente el Hijo de María, sino que eres Hijo de Dios. Y entonces dice Pedro, hijo de Jonás, le dice nombre y apellidos. Quiere decir, tú eres un hombre, Pedro. Tú eres un hombre. Has sido parido por una mujer, tú has tenido un padre y tú eres un hombre. Y su padre se llamaba Jonás, Jonathan. Tú, Pedro, este personaje, lo que has dicho, no te viene de ti. Eres bendito, Pedro. Eres bienaventurado, eres feliz. ¿Sabes por qué eres feliz, Pedro? Porque Dios te ha revelado quién soy yo. Te ha revelado mi identidad. ¿Qué es lo que Dios decía de Jesús? Acordaos del día de su bautismo. Este es mi Hijo amado. Lo hemos cantado aquí, diciéndonoslo a nosotros. Somos sus hijos amados, pero Dios dijo, tú eres mi Hijo amado. Cuando hubo la transfiguración, este es mi Hijo amado. Y ahora Pedro dices que soy el Hijo de Dios. Esto, Pedro, es porque el Padre te lo ha revelado. El mismo que lo dijo en estas dos ocasiones, ahora te lo ha dicho a ti por el Espíritu Santo. Te lo ha dicho, Pedro, este hombre que estás con él hace 3 años, que vas y vienes con él y que tienes relación con él y tú dices que es tu mejor amigo, este es el Hijo de Dios. Y esto no te lo revela ni sangre ni carne, te lo revela mi Padre que está en los cielos. Y esto es lo que se trata, hermanos. Cuando hemos tenido un encuentro personal con el Señor, por lo menos en mi caso, yo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Yo lo sabía, todos lo sabíamos, lo decía la Biblia, nos lo habían enseñado, pero yo no había experimentado que era mi Mesías, el que me venía a salvar, el que estaba capacitado para salvarme. Eso me lo reveló el Espíritu Santo en aquel momento, porque el Espíritu Santo me convenció de que este Jesús es el que tenía el poder para salvarme y es el que tenía poder para que pudiera ir adelante en mi vida. No solamente me convenció de que yo era pecador, no solamente me dijo, mira, estás perdido, que es lo que yo le dije al Señor cuando oí el Evangelio de aquel hombre hace 53 años en el mes de abril, cómo me hablaba del Evangelio de aquel hombre. Por eso, hermanos, no nos cansemos de hablar de la cruz de Cristo, porque no sabemos lo que puede pasar, hermanos. Pero entendamos que antes de la cruz está la ley. Antes de la cruz está la ley, hermanos. Tenemos que predicar la ley que nos dice que estamos perdidos, pero después predicar la cruz que nos dice sí, pero este es el que te ha venido a salvar. No podemos predicar un evangelio a medias. Hoy se está predicando este evangelio de Dios es amor y es verdad que es amor. Lo hemos cantado, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha tenido que morir por nosotros porque estábamos perdidos. Entonces, hermano, cuando escuchas el evangelio y tú entiendes lo que está pasando en tu vida, no un evangelio que lo has escuchado, me acuerdo en aquel tiempo, yo he vivido los tiempos de la dictadura franquista, del nacionalcatolicismo, y nos hacían cada sábado por la mañana, porque en aquel tiempo íbamos al colegio los sábados por la mañana, nos fastidiaban el sábado por la mañana con el Evangelio. Teníamos que allí leer el Evangelio. Fíjate, si habré leído el Evangelio de niño, era obligatorio por decreto ley, tenías que ir allí y escucharlo.
pero yo no había aceptado el Evangelio. Pero el día que oí el Evangelio, de la manera que se me predicó, de una manera sencilla, clara, pero totalmente contundente, yo entendí mi situación y entonces acepté al Cristo, al Mesías, al ungido, que había venido a morir por mis pecados, al unigénito Hijo de Dios. Y entonces mi vida cambió. Y esto, como decía Sebastián, te da una autoridad, porque es mío. Te lo creerás o no te lo creerás, pero es mío. Y te lo puedo decir porque es mío, porque lo he experimentado, porque no es una teoría, porque son 53 años de relación con el Señor. Y esto no me lo puedes quitar, nadie me lo puede quitar. Un testigo, la palabra griega de testigo es un mártir, martirio. Uno que dice, es mío y doy la vida para continuar diciendo que esto que he dicho es verdad y es mío. Es mártir, puede dar la vida, es un testigo. Y entonces somos testigos vivientes y hemos tenido este encuentro con el Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo declara, lo hemos cantado ahora, gritando, pero con gemidos increíbles que no se pueden expresar con palabras, y dice, Abba, Padre, dentro de nosotros. Y hermanos, ¿por qué dice Abba, Padre? Porque toma Abba del término hebreo, papaíto, un padre al que se acerca el niño amoroso, que te pasa por alto la trastada que acabas de hacer y te abraza. Pero cuidado, después pone Padre, que en el contexto greco-romano quiere decir el Padre potestas, el que tiene la patria potestad, el que manda, el que tiene toda la autoridad. Y hace esta conjugación. Este que es tu papá, que te quiere, que te ha recogido en sus brazos, es el mismo que ha creado los cielos y la tierra y tiene toda la autoridad. Este es tu Padre, el Abba y el Padre, hermanos. Y esto es el Espíritu Santo que te lo hace saber. No es que tú lo experimentes por tu cuenta. Y si tú tienes ya una relación con el Señor, piensa que el Espíritu Santo no se cansa de una manera más o menos inteligible, comprensible, de clamar de tu espíritu de que Dios es el Abba y es tu Padre también. ¿Entendéis, hermanos? Es increíble. Entonces, ¿qué nos revela el Espíritu? Sí, nos dice, estás perdido, estás muerto, eres un delincuente. ¿Sabes por qué eres un delincuente? Porque has desobedecido los mandamientos. Una persona que no obedece la ley es un delincuente, por tanto tenías que tener un castigo. Pero mira allí, mira lo que hay en la cruz. Este que está en la cruz es el que ha venido a pagar por tu cuenta. Hermanos, gloria a Dios, hermanos. Esto es una maravilla, esto es increíble, hermanos, que te des cuenta de esto. Por eso cuando cantamos esas canciones que hemos cantado hoy, yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque hay mucha canción hoy que a mí no me dice nada. Pero cuando me habla de la identidad que yo tengo, del amor de Dios, de la aceptación de Dios, de la manifestación del Espíritu en vida, esto me llena y me llenará. Hay canciones que ni me van ni me vienen, hermanos, porque no dicen, para mí no dicen nada. Pero estas canciones que me hablan de la identidad, para mí son muy, muy positivo. Entonces dice, en fe nosotros, en fe, declaramos lo que hemos hecho esta mañana. En fe hemos declarado la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Pero la realidad de nuestra vida es la que nos ha declarado antes el Espíritu Santo. Nos da una revelación y luego nosotros declaramos. ¿Entendéis, hermanos? No es que nos inventemos nada, hay una revelación en la Biblia por el Espíritu y por la palabra, y nosotros ¿qué hacemos? Con nuestros labios declaramos que Jesús es el Señor. ¿Pero por qué? Porque lo hemos experimentado. Entonces testificamos de que Jesús es el Señor. Hermanos, Pedro no es la roca. Pedro no es esta roca. No. Pedro es la piedra, una piedra. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, hermanos. Pedro es una piedra. Tú edificarías, y aquí se lo voy a decir ya a los que entendéis de un poco de construcción, ¿verdad? Tú edificarías una casa encima de un montón de piedras de estas así. Yo creo que no, ¿eh? Ángel, ¿lo harías tú? ¿Dónde está Ángel? No lo harías tú, ¿tú qué sabes? No lo harías, ¿no? Sería una tontería empezar a poner aquí cemento en piedras de estas. Hermanos,
Pedro era un hombre que puede ser influido por Satanás. Al cabo de poco tiempo que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, al cabo de poco tiempo le dice a Jesús, no vayas a la cruz a cumplir el plan de Dios para que sea salva la humanidad. ¿Tú crees que Jesús se estaba refiriendo a Pedro como alguien en el que se podía construir la iglesia del Señor? ¿Tú crees esto? Un hombre que ahora te dice sí, ahora es influido por el Espíritu Santo, ahora es influido por el enemigo, no puede montar sobre esta base la iglesia de Jesucristo. Un hombre débil, un hombre que a pesar de su buena voluntad, que Jesús es su amigo, que le quiere y tal, le niega, le niega totalmente. Un hombre decidido a dejar el llamado y a continuar con su profesión. Me voy a pescar de nuevo y voy a pescar peces, no voy a pescar hombres. Todo eso ha sido un sueño, ha sido una utopía, ha sido una cosa que, nada, me voy a pescar hombres. Un hombre hipócrita, porque Pablo le tiene que llamar la atención cuando estaba haciendo un papel hipócrita, porque por una parte decía que tenía comunión con los gentiles, pero cuando vienen los judaizantes de Jerusalén, se pone a su lado, no quiere saber nada de los demás. Dice, oye, ¿de qué vas? No sé si le dijo, ¿de qué vas, tío? Pero supongo que, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿tú crees que es normal? Además, tu testimonio, tu ejemplo está influenciando a otros, incluso a Bernabé. Tu forma de actuar. ¿Tú crees que Cristo iba a poner la responsabilidad de montar su iglesia encima de una piedra como esta? Hermanos, Cristo sabía lo que se hacía. Él dice, no, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre esta de aquí, yo voy a edificar mi iglesia. Aquí sí que se puede edificar un edificio. Aquí sí que se puede construir. Sólido, ¿verdad? Pedro no es la roca, pero sobre esta roca puedo edificar mi iglesia. Hermanos, ¿cuál era la roca? La roca era la confesión que hace Pedro de quién es Jesús. La iglesia se edifica cuando entendemos cada uno por nuestra parte de que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que ha venido a pagar por nuestros pecados. Aquí edificamos, aquí se edifica. Cualquier iglesia, cualquier congregación que no tome este fundamento, el que es Cristo, no está edificando sobre la roca. Y en un momento determinado puede venir un vendaval y se lo lleva todo. O al final tendrá que dar cuentas al Señor. No sé cuánto tiempo va a poder estar así. Hermanos, estamos viendo muchas congregaciones, o más bien ministerios, que en su momento han tenido mucho éxito, que parecía que se iban a comer el mundo, ¿verdad? Con doctrinas que sí, que no te digo que no estén en la Biblia, pero tocadas, manipuladas, transformadas, hechas a su imagen y semejanza, que de golpe y porrazo viene un río y se lo lleva todo, no queda nada. Lo podéis ver, hermanos, esto podéis, si estáis un poco enterados de noticias cristianas, veréis que esto es así. Entonces, hay muchos falsos maestros, hermanos, que de forma más o menos velada, más o menos, ojo, se presentan como Cristos. Muchos le siguen. Ellos quieren edificar iglesias sobre ellos mismos, sobre su visión, sobre su comprensión de las Escrituras. Pero si no están fundamentados en las enseñanzas de Cristo, en quién es Cristo, en lo que les revela el Espíritu Santo, serán unas iglesias que no son sanas. Pero el problema es que están influenciando a personas, como influenció Pedro a los demás, aquellos que estaban en Antioquía, que les influenció incluso un hombre maduro como Bernabé, fue influenciado por Pedro, ¿verdad? Entonces, hermanos, edifican esta gente iglesias para sí mismos y se creen propietarios de ellas. Este es el problema. Edifican para ellos y se creen propietarios de ellas. Hermanos, no me estoy inventando nada, Estoy hablando de cosas que ocurren. No voy a decir nombres ni mucho menos, pero esto ocurre hoy, ocurre.
Se sienten propiedades. ¿Qué dice Cristo? Edificaré mi iglesia, mi propiedad. Yo la edificaré. Yo, no tú, ni tú, ni tú, ni tú. Cuando queremos edificar una iglesia de acuerdo a nuestra forma de entender las cosas carnales, desde el punto de vista carnal, no se edifica. Edificamos algo que no es mi iglesia, que no es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Yo seré el edificador. No, tranquilo, tú dedícate a hacer lo que yo te diga, porque yo soy el edificador, soy el arquitecto, soy el maestro, soy el ingeniero. Yo soy el que voy a escoger esto para ponerlo aquí, esto para ponerlo allá. Es interesante, hermanos. ¿Veis la importancia que tiene de entender las palabras? Fíjate, una Petra, es lógico que aquí se pueda edificar algo. Una piedra, no es lógico, hermanos. Si estoy apelando al entendimiento y a la inteligencia. La declaración de Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia de Jesucristo. Porque al fin y al cabo la iglesia de Jesucristo son personas que han tenido una experiencia con el Señor Jesús como Salvador, como santificador, como sanador. Y entonces sobre esta base de quién es Jesús empiezan a crecer porque les ha dado el Espíritu Santo que les ayuda a ir madurando, a ir siguiendo, a ir adelante. Como decía Sebastián, en momentos en que ya lo ves más oscuro todo que una boca de lobo, tú continúas. No sabes dónde saca las fuerzas, pero hay uno que tiene más fuerza. Él es el Todopoderoso y te va ayudando. Entonces, ¿qué es aquí? La iglesia, la eclesía. La eclesía quiere decir el grupo de personas que han sido llamadas a salir fuera. Fuera, caleo, llamar, ¿verdad? Estas son las iglesias. La iglesia no es esto. La iglesia somos tú y yo. Si has sido llamado a salir fuera por el Espíritu Santo, fuera de aquí, te quito de aquí. Ya no perteneces a este mundo. Estás en el mundo, pero ya no le perteneces al mundo. Esta es la iglesia, ¿verdad? Entonces, está constituida por personas que han sido convencidas, como he dicho antes, por el Espíritu Santo, de que Cristo es la solución para nuestra vida de pecado y nuestra vida de perdición, pero que también Cristo es el que nos justifica delante de Dios. Queremos decir que nos podemos presentar delante de Dios diciendo, estoy justificado, Padre. No decir, Señor, mira lo que he hecho toda la vida. No. Señor, he estado toda la vida en el culto. No. Señor, he aceptado la obra de Jesús en mi vida y ahora estoy justificado porque tú lo dices, como decía antes nuestra hermana. Quizás nos miramos de una manera, pero Él nos mira como santos y justos. Necesitamos esta mirada, esta revelación del Espíritu Santo para que nos veamos como Él nos ve. Y eso es una revelación, eso no nos lo podemos inventar, ¿verdad? Entonces, está constituida por personas, pero la enseñanza apostólica recibida de Jesús es el fundamento. La enseñanza apostólica, que los apóstoles que estaban con Jesús han enseñado. Jesús es la palabra hecha carne y la enseñanza apostólica es la palabra de la palabra, que ha sido transmitida ahora por los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y como decíamos, la palabra es la última palabra. Es normal, ¿no? ¿Verdad? La gente habla y discute. Mira, yo a veces digo a la gente, mira, tú no lo crees, vale, no pasa nada, es una cuestión de fe. Pero para mí la palabra es la última palabra. O sea, entre lo que digas tú o lo que diga yo y lo que diga la palabra, me quedo con la palabra. ¿Verdad? Es una cuestión de fe, una cuestión de opción. Hay gente que no lo entiende así, bueno, allá tú, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es edificar este cuerpo de Cristo que empezó a funcionar cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, nos explica allí, se empezó a fundar la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Gente que se convertían, ¿a qué? Al llamado de la palabra que predicaba Pedro, que había estado 3 años con Jesús, que había entendido quién era Jesús y que ahora les decía, hermanos, es aquel a quien matasteis vosotros, es el que tenía la solución, la habéis matado, ¿y qué haremos? Entonces, arrepentíos. Una palabra que es poco en las iglesias tampoco, también hoy, ¿no? No se habla mucho de arrepentimiento, hermanos. Se habla de la oración de fe. Es que ha hecho la oración de fe. ¡Oh, aleluya! Ya está salvado. Cuidado, cuidado, hermanos. En los años 80 eso estaba de moda. Con el folleto Las 4 leyes espirituales íbamos por ahí con la gente. Le pillábamos 5 minutos. Ya te he pillado. Le leíamos el folletito. Y le decíamos, haz la oración de fe.
Aquí lo que dice la palabra es arrepiéntete. Lo predicaba Juan el Bautista y también Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Una palabra que tenemos que recuperar en nuestro lenguaje y en nuestra predicación evangélica, hermanos. Arrepentíos quiere decir, vas para aquel lugar, pues ahora gírate y vete para el otro. Un reconocimiento de que lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios quiere edificar un cuerpo, un edificio. La iglesia, hay dos maneras, dos formas en que nos presenta lo que es la iglesia. Una como un cuerpo orgánico con los miembros, tal, y otro como un edificio. Dios quiere edificar el cuerpo y el edificio, ¿verdad? Ahora bien, el material de construcción. Ya hemos visto aquí que la petra es la base donde vamos a empezar a construir la iglesia. Las piedras están aquí, forman parte de la petra, han salido de la petra, se han ido rompiendo con el tiempo, están aquí, y ahora tenemos que usar estas piedras para construir el edificio. Vale, de acuerdo. Es muy interesante la enseñanza que hay aquí, porque si vemos 1 de Pedro 2:5, por favor miradlo, es muy importante que lo entendáis. 1 de Pedro 2:5, ya no se usa el nombre Petrus, ahora se usa otra palabra para piedra. Es muy interesante esto, hermanos. Ahora se usa otra palabra. ¿Lo veis? 1 de Pedro 2:5. Ahora se usa una palabra que se dice lithos. ¿Quieres pasar un poco más arriba, por favor? Un poco más para allá. Un poco más allá. Bueno, fijaos bien. Estas piedras, una pared de piedra seca, ¿no? Estas piedras están más o menos puestas de una manera que se encajen unas con otras, más o menos. La de arriba con la de abajo, con la derecha y con la de la izquierda. Aquí ha habido un trabajo. ¿Quieres subir arriba? Por favor, otra vez, para atrás. Más allá, la otra. Otra más. Vale. Estas piedras de aquí, para poder construir el edificio, tienen que ser preparadas. Y aquí la palabra que se usa en 1 Pedro 2:5 es lithos, que quiere decir una piedra para construir, material de construcción. Para que esta piedra haya podido encajar allí, ha tenido que ser trabajada. ¿Quieres poner las herramientas, por favor? Esta. Fíjate, herramientas de un picapedrer. ¿Las heu vist por aquí, Sebastián? Sí. Les admiro. Me dan realmente una satisfacción ver a aquella gente que coge una piedra salmina, se hacen, ¡pam!, la parten, ¿no? Y luego la retocan un poco para que encaje en el lugar que quieren que encaje. Hay unas herramientas aquí. Saben, si habéis ido por el camino de Lluc, el camino viejo de Lluc, toda aquella zona del torrent, no me acuerdo cómo se llama, toda aquella zona está hecha con pared de piedra seca. ¿Qué trabajo hay allí, hermanos? Pero esta piedra, que eran aquellas que hemos visto antes, han sido trabajadas. ¿Para qué? Para que encaje la de arriba con la de abajo, con la derecha y a la izquierda. Eran piedras que venían de la roca, pero que tenían que ser edificadas. Y para ser edificadas tenían que ser trabajadas. Y ese es el ejemplo que nos pone Pedro. Vosotros sois como piedras vivas. No una piedra que si la toca se deshace, sino una piedra que está fuerte, una piedra que se puede trabajar y que se puede edificar con ella. Vosotros sois esto. Pero ¿qué dice el versículo 4? Él es la piedra viva. Él es la piedra viva. Y como vosotros venís de Él, sois piedra viva, tenéis el mismo ADN de piedra, por decirlo de alguna manera. Tenéis la misma naturaleza, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar. O si no, no encajaréis. Y hermanos, este es el trabajo que el Espíritu Santo no se cansa de hacer desde que nos hemos convertido. Nos está trabajando para que podamos encajar en el cuerpo de Cristo local donde Él nos ha metido. Porque si no, no encajamos. No encajo con mi esposa, imagínate tú si tengo que encajar con los demás.
Ella ha venido de aquí, yo he venido de allá, nos hemos encontrado y nos hemos prometido que seríamos toda la vida esto y lo otro. No sabíamos lo que decíamos, pero lo hicimos, ¿verdad? Y entonces, Él tiene que trabajar, querido hermano, me tiene que trabajar para que yo pueda encajar con uno, con el otro y me pueda meter en el lugar que yo tengo que ocupar. ¿Y cómo trabaja, hermanos? Todo lo que respira ayuda para que Dios haga su obra. Trabajo, clientes, policías, padres, jefes, circunstancias, enfermedades. Todo eso es trabajo del Espíritu para irnos poniendo en el lugar que toca estar, en el cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, estas herramientas que usa el Espíritu Santo permiten, ¿quieres ir a la próxima, por favor? Permiten que podamos ser integrados en la pared. ¿Veis? ¿Lo veis? Ha habido un trabajo aquí, si no, no se podría haber hecho esto. Pues querido hermano, si tú has nacido de nuevo, si has tenido una experiencia con el Señor, Él no quiere que andes suelto por ahí como una piedra de aquellas que hemos visto. Quiere meterte en un edificio que Él quiere hacer a su aire como Él le da la gana, soberanamente, y quiere que te encajes en la piedra de al lado, en la piedra de arriba y en la piedra de abajo. Para esto tendrá que trabajar en tu vida igual que en la mía. Ya nos cuesta, ¿eh? Hay algunos, por ejemplo yo, que soy muy duro de situar. Señor, 53 años de guerra y paz con el Señor, porque también me he enfadado con el Señor yo. He tenido momentos que no me dejaba rebelde, ¿verdad? Pero Él ha continuado haciendo la obra hasta que me coloca en el lugar en que tengo que estar. Hermanos, es muy interesante esto. Antes éramos un material muerto, no se podía construir la iglesia de Cristo con mi material tal como era yo. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados. Ahora tenemos la vida del que tiene la vida, del que da la vida. Y entonces estamos preparados para ser metidos en el cuerpo o el edificio que le llama la Biblia, que es la iglesia, ¿verdad? Y entonces Pedro, junto con los apóstoles y junto con todos los que han creído en Cristo, son piedras extraídas de la roca, que es Cristo. Han sido sacadas allí y ahora van a construir la iglesia. No solamente Pedro y los apóstoles, sino todos aquellos que hemos recibido a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como nuestro Salvador. Ahora bien, aquí se nos presenta otra imagen, hay muchas imágenes. Una hemos visto que es el fundamento, ¿verdad? Donde vamos a fundamentar. Y ahora vemos la imagen del edificio. Dice que la piedra angular, Efesios 2:20, la piedra más importante de la edificación es Cristo. Y nosotros somos piedras vivas, pero la piedra angular es la que hace el ángulo, ¿verdad? Y la que permite que podamos ir tirando para arriba y para los lados, ¿verdad? En orden y sin que se caiga el edificio. Esta es la piedra angular. Él es piedra viva, nosotros somos piedras vivas, pero Él es la piedra angular. Dentro de estas piedras vivas, la más importante es angular. Por tanto, se nos presenta a Cristo como la base, como el fundamento y también como la piedra del ángulo. Es interesante, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, pero que van hacia el mismo fin. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos coloca en el edificio local. Mira, yo te voy a hablar de mí, no te digo que este sea tu caso. Pero cuando yo me convertí al Señor, el Señor me metió en una iglesia local. Entendí que aquel era mi lugar. Y muchas veces estuve tentado de ir para allá. Pero era una iglesia donde se predicaba el Evangelio fielmente, donde todo estaba en orden. Tendría sus caballos de batalla como todo el mundo y tendría sus debilidades como todo el mundo. Pero aquel era el Evangelio. Y estuve muchas veces tentado de decir, bueno, vamos a otro sitio y tal, pero entendíamos que si el Señor nos había colocado allí, nos podía sacar de allí, pero tenía que ser Él que lo hiciera. No lo podíamos hacer nosotros, ¿entendéis, hermanos? Porque Él, en vez de meternos en aquella iglesia de allá, que en aquel momento tampoco había muchas iglesias en Mallorca, pero me podía haber metido en el otro, pero Él
colocó en aquel lugar de allí. Éramos 40 en aquella iglesia, 40. Iglesia pequeñita, que todos nos conocíamos y tal. Y entonces yo entendí, si ha sido el Señor que me ha colocado aquí, yo necesito el permiso del Señor y la autorización del Señor para marcharme de aquí. Y no lo tuve nunca, no lo tuve nunca. Pero podía haberlo tenido. No sé si me estoy explicando. Lo que estoy queriendo decir con esto, que la soberanía de Dios es una. Y yo no puedo traspasar la soberanía de Dios. Esto es lo que quiero decir. No que no se pueda ir de un lado a otro, sino que para hacerlo necesito el permiso, la seguridad esta que tienes en el corazón de que Dios te está guiando, de que esta es la voluntad de Dios, de que es el momento, ¿verdad? Si no tienes esta seguridad, entonces no haremos. Hay alguien, sabéis que está muy de moda algo que se llama el turismo eclesiástico. Y diréis, ¿qué dices, Javier? Sí, turismo eclesiástico. Es decir, personas que se dedican a ir visitando iglesias. Esta, mañana la otra, mañana la otra. Hacen turismo eclesiástico. Cuando yo voy de turismo, pues voy a visitar sitios, pero no me quedo en aquellos sitios, visito. Tal. Pues hermanos, hay esto. Yo creo que esto no es bueno. Porque la iglesia local es el lugar donde el Señor nos ha colocado para tener comunión con los hermanos, para exhortarnos los unos a los otros, para amonestarnos los unos a los otros, para tener una relación de intimidad con alguien que es una piedra viva igual que soy yo. Entonces, hermanos, cuidado con el turismo eclesiástico porque no va bien. Entonces, el Espíritu nos tiene que labrar. Y aquí es donde muchas veces decimos, ¡ay, que me haces daño! ¡Ay, qué golpe me has dado hoy! ¡Ay, sí, se me ha ido un trozo! Pero ¡ay, qué daño me has hecho! Hermanos, es una agresión a la piedra. La piedra pierde su forma original para convertirse en una forma en que el picapedrero ha deseado o ha decidido que fuera. Se rompe, pierde su forma. Y es verdad que podemos perder la forma cuando somos trabajados por el gran picapedrero, pero lo que no perdemos nunca. La forma sí, pero la esencia no. La esencia es que somos piedras que provienen de la piedra viva. La forma sí, y cuando perdemos la forma de nuestro genio, de nuestra figura, de nuestra forma de ser, de cómo pensamos, de cómo actuamos, esto nos duele. Pero la esencia no la perdemos, porque la esencia es eterna, es de la piedra viva. Entonces la forma sí. ¿Y sabéis lo que ocurre luego, hermanos? ¿Me quieres poner, por favor, la última diapositiva de esta presentación? Los escombros. Los escombros son las partes que han quedado después de haber sido pulidas las piedras. Y esto, hermanos, no sirve para construir. Lo usaremos para un camino, para rellenar un hueco, pero no para construir. Lo que construye son las piedras labradas y trabajadas. Esto es lo que sobra de estas piedras. Esto es lo que sobra de estas piedras, los escombros. ¿Entendéis lo que os estoy queriendo decir, hermanos? Si el Señor no nos trabaja, no podremos ser edificados. Pero las cosas que han sobrado, aquello que nos daba una forma natural al principio, se convierten en escombros para que la piedra pueda ser adaptada en el lugar que Dios quiere. Dios te quiere poner aquí, Dios me puede poner allá, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿cómo reaccionamos a la obra de edificación del Espíritu Santo? ¿Nos rebelamos cuando nos recibimos un golpe y nos hace caer algo de lo natural? ¿Queremos imponer nuestra visión de cómo se tiene que construir el cuerpo? ¿Envidiamos que la otra piedra tiene una forma diferente de la mía y envidio aquella porque yo querría ser aquella piedra y mientras tanto no soy esto ni soy lo otro? Nos quejamos continuamente porque el Señor está puliéndonos y nos está haciendo esto y cuando el otro hermano está viviendo muy bien, gloria a Dios por ello, pero yo estoy pasándolo muy mal. Cuando nos convertimos al cabo de poco, empezamos a tener una serie de desastres con los hijos tremendos, una detrás de otra. Estábamos pasándonos el tiempo en la clínica. Mi mujer estaba a punto de parir ya y se pasaba arriba
en el paridero y el hijo estaba abajo. No, ¿cómo iba esto, Charo? Y el hijo estaba con una enfermedad tremenda, ¿verdad? Y una le atropella un coche, el otro se tira por el balcón, al otro le muerde, se le come un dedo un mono, y además, yo decía, Señor, pero ¿qué es esto? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está lo que decían? Conviértete y serás feliz. No, hermano, conviértete y el infierno se va a desatar sobre ti, querido hermano. No te engañes, te están engañando los de la prosperidad. Mentira. Dios te hará pasar por muchas pruebas. Y entonces un día, no sé si lo conté, vi una señora mayor a mi casa, a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, llamó a la puerta, había venido en un taxi, una señora mayor, y nos dice, viene allí, en un momento dice, hermanos, estáis siendo muy probados porque Dios os quiere usar, os quiere poner en el lugar. Yo pensé, jolín, Señor, quizás con un poco menos de prueba, quizás también nos podrías meter, ¿verdad? Pero hermano, no sabemos cuál es el plan de Dios para tu vida, pero sí que te quiere integrar. Si eres piedra viva, te quiere integrar en un edificio que Él va a construir, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar todo esto, creer que el Espíritu Santo nos ha revelado nuestra situación de delincuentes ante Dios y arrepentirnos, dejar ser edificados, que nos edifiquen, no querer edificar nosotros mismos de acuerdo a nuestra visión, al mismo tiempo que otros, estar cogidos unos a otros, integrados, considerar a los otros hermanos que también son miembros y piedras que el Señor está trabajando en su vida. Entender que esto implica derechos y obligaciones. Compromiso, hermano. Esto es una palabra hoy. Creo que pronto la van a quitar del diccionario, la palabra compromiso. ¿Sabéis que en Oxford, el diccionario de Oxford, ha quitado la palabra pecado del diccionario? Lo ha quitado. El diccionario de Oxford es un diccionario que tiene pues mucha categoría y ha quitado la palabra pecado. Pues es una palabra que no está de moda hoy. Nadie sabe lo que quiere decir. La ha quitado. Pues yo creo, hermanos, que pronto se quitará la palabra compromiso. La gente no se quiere comprometer. No. La gente quiere vivir a su aire sin comprometerse. Mucha gente no se quiere casar. No, porque no quiere compromiso. Dice, no, vamos así, ya vivimos bien. Conozco a uno que estuvo viviendo sin casarse mucho tiempo, luego se casó y se separó. Compromiso en la iglesia. Compromiso que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que si te comprometes a algo, vas allí a pesar de que cueste, pero claro que pueden pasar cosas que son puntuales, pero tú te has comprometido con el Señor y comprometido con el pueblo del Señor. No, yo estoy comprometido con el Señor, sí, pero el que me dice que me ama a mí y no ama al otro, malamente. Hermanos, el pueblo necesita, la gente necesita entender que ser parte del cuerpo implica unos derechos y también unas obligaciones y compromisos. Y luego hay que pedir al cuerpo, si nos quiere aceptar, que nos acepte como piedra. Y también nosotros aceptar a las otras piedras. Porque dicen, no, es que esta piedra no me gusta, no, yo voy a estar al lado de esta piedra, yo soy más guapa que esta la otra piedra. No, pueden pasar, porque estamos hablando de personas, de caracteres, de gente tocada por el pecado, con nuestros celos, con nuestras contiendas, con nuestras envidias. Estamos hablando de esta clase de gente que Dios quiere ir puliendo para que se adapten bien al edificio del cuerpo. Y entonces, ser parte de la iglesia implica también confesar y aceptar que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos ir adelante para que Dios nos vaya metiendo en el lugar, para que seamos bendición, hermanos. ¿Quieres poner la otra esta presentación, por favor? La segunda. Hoy me he pasado con las presentaciones, pero era importante entender esto. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Es el fundamento de la iglesia.
Es importante, por eso lo he puesto, porque creo que así nos vamos con la idea bien clara y más en un contexto con el que vivimos nosotros, que nos hacen pensar que uno es el padre de la Iglesia, sobre el que se fundamenta la Iglesia. Uno, pero cuando hay tres, que hubo en un momento, y es más complicado. Y ahora había dos, también es bastante complicado, pero vaya, que con su pan se lo coman, ¿no? ¿Lo encuentras? Está puesto en el escrito. Ah, este, si lo puedes hacer grande, por favor. Ah, cada vez mejor esto. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría esto, hermanos? ¿Cómo quedaría esto? Fíjate bien. La roca es la palabra hecha carne, Jesucristo. El fundamento es la enseñanza de los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. Los profetas anteriores, antes de Cristo, hablaban del que iba a venir. Los apóstoles estaban con Cristo, hablan del que ha venido y el que conocen, ¿verdad? Y las piedras vivas somos nosotros. Roca, fundamento, iglesia. Roca, que es Jesucristo. El fundamento es la doctrina de los apóstoles, que hablan precisamente de Jesucristo, de lo que les ha enseñado Jesucristo. Y la iglesia somos piedras vivas que han sido sacadas de la muerte, nos han hecho vivas y ahora el Espíritu Santo nos va colocando cada una en su lugar para edificar el cuerpo de Cristo. Hermanos, ojalá entendamos esto, pero no solamente que lo entendamos desde un punto de vista intelectual, sino que el Espíritu Santo nos revele, igual que hizo con Pedro, esta verdad, para que esta verdad se pueda hacer carne, no solamente el domingo aquí, sino en nuestra vida de cada día, ¿verdad? Hermanos, es fácil venir el domingo, sobre todo los que estamos acostumbrados, porque venimos de un contexto católico, que íbamos a misa cada domingo, ¿verdad? Yo iba a misa de 12, que era la más tarde de todo, porque como yo me levantaba tarde, porque claro, el sábado era sábado y tal, pues me iba a misa de 12 a última hora y esperaba a último momento, fumando un cigarrillo allí fuera. Es igual que cuando vamos a los entierros, ¿verdad? ¿Qué hace la gente? En un pueblo todo el mundo va a un entierro, por lo menos en Consell. No cabe la gente en la iglesia, entonces a toda la tribu de hombres fuera, fumando, hablando de fútbol y de mujeres. Cuando llega el momento de entrar, a consolar. Todo el mundo para adentro a consolar y a llorar, ¿verdad? Pues esto es un poco, hermanos, lo que hacíamos nosotros en aquel momento que no conocíamos al Señor. Pero ahora conocemos al Señor. El culto es muy importante. Es muy importante, sobre todo si le pillamos bien el sentido. Pero la vida de cada día luego, la vida de cada día, en el trabajo, con los niños, con la mujer, con el jefe, etcétera, etcétera. Es aquí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ir viviendo. Que el Señor os bendiga, hermanos, que os dé mucha fuerza, que os dé mucha sabiduría para investir este año que acaba de empezar. Que al fin y al cabo, la vida continúa, ¿verdad? Nosotros hacemos las divisiones, pero la vida continúa. Del 31 de diciembre se pasa al 1 de enero y así vamos. Que el Señor os guarde, hermanos. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, esto es lo que nos da vida, amén. Su palabra. Bendito Dios. La revelación de su palabra. La revelación de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Y Javier, ¿has visto a veces hay piedras a veces que tienen esa puntita que les sale y que te aprietan aquí? ¿Qué haces con esto? Que hay dos piedras que se juntan y la otra tiene la puntita que se le mete en la otra y le molesta. Y a veces, hermanos, tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos que tenemos al lado.
esas esposas o maridos que a veces parece que nos aprietan un poco. No lo digo por Valeria, no lo digo por ti. Porque me miras ya con cara de ¿qué vas a decir? No, el Señor sabe, el Señor es sabio y Él sabe a qué nos pone a nuestro lado. Por eso, jóvenes, oren al Señor para que les ponga la piedra que Él tiene para cada uno de ustedes. Amén. Porque piensen que cada día estará a vuestro lado. Y cuando lleguen a casa estará allá esperando. O tú a ella, que a veces me pasa a mí mucho esto, Gracias, Señor. Pero eso, como el Señor dice, nos tenemos que amar los unos a los otros. Amén. Y cuando nosotros tenemos la revelación de la gracia, la misericordia de Dios sobre nosotros, que el Señor perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones, y luego vamos delante del Señor, pero Señor, mira la esposa que me has puesto al lado, mira lo que hace. Y el Señor dice, ¿te acuerdas que yo te perdoné? Yo te di de gracia, da de gracia. Esto es amar. Y también es bonito. Hermanos, cuando el Señor está en nuestro corazón, cuando el Señor está en nuestra vida, cuando el Señor es el que nos guía, hermanos, es que todo es bonito. No es que todo te salga bien y que no tengas problemas ni dificultades, es que ese amor que Dios pone en tu corazón sobrepasa todas estas cosas. Empiezas a entender el por qué pasas por esos momentos difíciles, empiezas a entender el porqué de todas las cosas. Y la paz de Dios inunda tu corazón y tu vida. Bendito Dios. Y te vuelves en un hombre y una mujer de Dios que sembrado, puesto firme sobre la roca. Y ahí, hermanos, cuando estamos abrazados en los brazos de Jesús, ahí estamos en paz. Bendito Rey. Gracias te damos. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres, Señor, nuestra victoria. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Gracias, Señor, porque tú eres el que llena, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús.